Ha perdido el... Muy bien. Pero bueno, ya hemos solucionado el tema, estamos aquí con vosotros y con el gusto, con alegría el poder compartir esta noche acerca de un hombre restaurado, ¿no? Cuando leemos la palabra del Señor, como bien ha leído Ramón, apunto a donde, ahí, muy bien, perfecto. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián 7 años. Parece que cuando hacemos algo malo, según el texto bíblico lo podemos entender, parece que el Señor mismo nos envía, nos pone en la mano de los enemigos, ¿no? Pero nada más lejos de la verdad, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones erróneas, equivocadas, somos nosotros mismos que nos alejamos de Dios, nos alejamos del Señor, y eso hace que nosotros pues a veces quedemos expuestos a circunstancias que nos pasa. Cuando nosotros verdaderamente dejamos que Dios dirija nuestras vidas, dejamos que Dios sea aparte de nuestras vidas, entonces esa situación, esas circunstancias hacen que nosotros nos quedemos expuestos y a veces las decisiones que tomamos. Hace un momento he escuchado orar por decisiones de un hogar, ¿no? Cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, contamos con Él en nuestras decisiones desde luego se ajustan a lo que Dios quiere. Pero cuando estamos alejados de Dios, pues tomamos decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces decimos, no, si hubiera conocido al Señor antes, mis decisiones hubiesen sido diferentes, ¿no? Porque conocer al Señor es un plus en nuestra vida, hace que nosotros podamos tomar decisiones diferentes, hace que nosotros podamos tomar decisiones que puedan acercarnos al Señor. Y vemos que toda esta historia, que me imagino que lo conocéis muy bien, dice, y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Esto es triste, ¿no? Porque ya nos da el primer ejemplo. Cuando Adán lleva, peca, se esconden de Dios, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros hacemos cosas que no están bien, nuestra primera circunstancia, nuestra primera acción, nuestra primera manifestación es escondernos, ¿no? Si nos descubren bien, pero mientras no nos descubran, pues no pasa nada, ¿no? Habéis visto, ¿no? Cuando alguien en el cole, ¿no? ¿Qué niño hizo esto malo? Nadie, todos son unos ángeles, nadie ha hecho nada, ¿no? Pero cuando lo descubren y empieza llorando, no, perdóname porque no era mi culpa, ¿no? Lamentablemente el ser humano somos así, ¿no? Mientras estamos callados, mientras no nos descubren, o nos alejamos de Dios o nos escondemos y el pueblo de Israel estaba escondido. Adán y Eva podían acercarse a Dios, se habían equivocado. Dios estaba con los brazos abiertos, quería perdonarles, les amaba, les había construido con sus propias manos, les había creado con sus propias manos, pero ellos se alejan. El pueblo de Israel sabía que estaba haciendo las cosas malas ante los ojos de Dios. Sabía que no estaba viviendo en armonía con los principios. Y en vez de pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estas cosas no están bien? En vez de rectificar su propia vida, muchas veces decimos, estoy haciendo algo mal. Vamos a pensar, vamos, Dios me da discernimiento, vamos a ordenar nuestra vida. Lo fácil es esconderse. Tenían miedo. No solo de Dios, sino tenían miedo de los madianitas. Vivían escondidos. No hay peor cosa que vivir escondido del pecado. No hay peor cosa que vivir con miedo. Y ellos vivían con miedo. Ellos no eran conscientes quiénes eran. Ellos eran hijos de Dios, eran un pueblo de Dios, era el pueblo elegido por Dios de levantar la cabeza, de estar erguidos, porque no eran cualquier pueblo, eran el pueblo elegido por Dios, pero tenían miedo a Madián. Y eso hacía que estén escondidos en montes, en cavernas, habían construido sus propios escondites porque tenían miedo. La palabra de Dios me dice que la única fortaleza es Cristo. En Él no nos escondemos, en Él nos refugiamos de cuidado. Y ellos podían hacer esos días. Podían, en vez de estar asustados, podían ir a quien les podía ayudar, les podía fortalecer, les podía perdonar, les podía transformar sus vidas, pero deciden estar escondidos. Pero conocían de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado circunstancias parecidas y tenemos miedo de enfrentarse a estas cosas? Tenemos miedo de enfrentar situaciones que nos vienen encima. Dice segunda de Crónicas 7:4, dice,
Dios está esperando que nosotros reconozcamos nuestra realidad. Dios está esperando que nosotros reconozcamos nuestra situación. Dios no nos llama pecadores, nos llama hijos. Dios nos llama, no, nos llama por su nombre. Él sabe que nos hemos equivocado, pero no, pero dice que cuando la oveja perdida se pierde, Jesús le va y le encuentra, el buen pastor le encuentra. Dios está queriendo que reconozcamos no para tratarnos mal o para mirarnos con mala cara. Él está dispuesto que reconozcamos para acercarte, para construir, restaurar nuestras vidas. O sea, esa visión de Dios que nosotros tenemos, como decía Ramón, vuestro anciano. Yo he trabajado prácticamente todo mi ministerio, he trabajado solo con jóvenes, hasta ahora que he venido aquí a Las Palmas. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces vemos cómo muchos jóvenes se pierden, vemos cómo están ahí y a veces los dejamos solos. Yo siempre digo, nos gustaría caminar una milla más con ellos, me gustaría caminar un poco más con ellos, me gustaría mojarme un poco más con ellos y tratar de ayudar, porque Jesús muere en la cruz por nosotros. Y a veces nosotros no somos capaces de caminar unos 100 metros con un joven para entenderle su situación. No, ya deja, ya se ha ido, déjale que se vaya. Ya cuando se dé cuenta vendrá y si no vuelve, ¿qué tal? ¿Qué tal si no vuelve? Dice que este momento serían los 50 millones de adventistas en el mundo. Hemos pasado la barrera de los 20, pero dice que a lo largo de estos últimos 50 años, más de 20 millones de jóvenes han abandonado la iglesia. Y eso me da tristeza, porque dice el Señor en Crónica, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese Jesús hay que mostrar a la gente. Ese que cuando yo me equivoco me va y me busca y me perdona. El que no me mira con mala cara cuando yo me equivoco. El que cuando vengo a los 20 años de regreso a la iglesia me recibe con los brazos abiertos. El que no me dice, uy, hermano, a los años que se le ve. Eso no mola que te digan, "Ah, hermano, a los años que vienen". Cuando alguien regresa. Dice que en el cielo hay fiesta. En la iglesia también debería haber fiesta. Y Jesús está atento. Ese Jesús bueno está atento que cuando tú te equivocas está esperando que tú medites, reflexiones y te humilles, clames, invoques su nombre, porque Él está deseoso en ayudarte. Está deseoso en ir a tu ayuda. Está deseoso de buscar, perdonarte, restaurar tu vida, transformar tu vida y volver a ponerte nuevamente como sus pies y sus manos en esta tierra, para que lleves más personas a sus pies. Porque cuando tú sientes el poder de Dios en tus vidas, cuando tú sientes que has sido perdonado, cuando dejas de pensar todo lo malo que eras y Dios te transforma, la vida es diferente. Y ellos finalmente claman y dicen, jueces, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecistas y los hijos de Oriente, contra ellos subían y los atacaban. No era fácil. Ellos estaban confiando en sus fuerzas. Y cuando uno confía en nuestras fuerzas, uno es débil. Cuando uno confía en nuestras fuerzas, uno se vuelve, no es tan fuerte. Pero uno cuando empieza a confiar en las fuerzas del Señor Jesús, cuando uno dice, mira, yo esta lucha no la puedo hacer, yo soy consciente que soy débil, pero si tú vas delante mío, si tú vas por delante, seguro que vamos a vencer. Cuando llega Goliat, Goliat dice, mira, yo vengo, yo soy esto, mira cuánto mido, mira lo fuerte que soy, mira lo cachas que estoy aquí. ¿En dónde están esos enanos israelitas? Yo. Y cuando aparece David dice, yo vengo, no vengo yo, dice, yo vengo en el nombre del Dios de Israel, en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Cuando tú decides venir en el nombre de Dios, cuando tú decides venir no como tú, sino que Dios vaya adelante, las cosas cambian. ¿Cuántas veces nos pasan situaciones complicadas en la vida y nos damos contra la pared otra vez y otra vez? Y cuando ya no podemos más, miras, vamos a orar en iglesia a ver si se soluciona. Cuando Dios esté esperando que los planes los vayas haciendo con Él. Que no cuando te des contra la pared recién empieces a clamar a Dios, sino cuando empieces a hacer los planes. Alguien me decía, pastor,
ayúdame a orar, no puedo pagar la casa. Yo le preguntaba, ¿y por qué no oraste para preguntarle al Señor si podías comprar esa casa? Ay, pastor, estaba muy barata. Pues no estaba tan barata, ¿no? Porque ahora no puedo pagar. ¿Por qué llamamos a Dios cuando ya nos hemos estrellado? ¿Por qué no aprendemos las lecciones de la Biblia? Y antes de estrellarnos, contamos con Él para hacer los planes. Le pedimos a Él ayuda para hacer las cosas. Y Dios dice que ellos estaban escondidos, estaban con miedo, les atacaban. Esta situación generaba tristeza y Dios estaba esperando que ellos clamaran, que se dieran cuenta de la situación que estaban viviendo. No sé qué situación tú estás viviendo esta noche, o esta semana, o este último año, pero Dios está esperando que tú le digas, es verdad, así no voy a continuar más, de verdad, así no se puede más. ¿Cuántas veces tenemos problemas y no dormimos toda la noche? Yo llevo años haciendo lo siguiente, si alguien coge el consejo, bien. Llevo años haciendo lo siguiente, tenemos problemas como todo el mundo, los pastores tenemos problemas también. Y yo me acuesto en la cama y digo, mira, yo esto no lo puedo resolver. Yo no voy a cambiar el carácter del anciano para que deje de molestar. Yo no puedo hacer eso. Así que voy a dormirme, Señor Jesús, 8 horas y me levantaré. Y cuando me levante, posiblemente esté el problema ahí, pero al menos he dormido 8 horas, porque hay cosas que yo no las puedo hacer. Pero cuando lo dejo en las manos de Jesús, Él sí los puede hacer. Dios esperaba que dejen ese problema de sus malos pasos en las manos de Jesús. Y Dios no les estaba buscando para reprochar, les estaba buscando para restaurar las vidas. Es una cosa diferente. Dios nos busca, no para tratarnos mal, sino para abrazarnos y restaurar nuestras vidas. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y os haré descansar. Para eso nos busca el Señor Jesús. Cuando ya no podemos más, cuando una situación en tu hogar ya no va más, cuando las circunstancias de tu familia, tus hijos ya no van, tú llegas a un límite y dices, esto ya no va más, cuando tu marido ya no le soporta y tu esposa ya no o sea, cuando llegas a un momento en donde ya no puedes más, Dios te está invitando, venir tú que estás cansado, ven, yo te voy a hacer descansar, deja la carga, deja la mochila, no está bien caminar así. Yo te ofrezco descansar. O sea, en el momento cuando ya no podemos más, Dios nos sigue llamando y está esperando que vengamos a Él, como estemos, trabajados, cargados, y os haré descansar. A veces nos creemos tan buenos que queremos dejar las cosas y cuando, no, no, pastor, yo todavía hay muchas cosas que tengo que dejar. No, no, pero ven, Él te invita como usted. Y cuando las dejes, es que si tú la puedes dejar sin Jesús, o sea, no necesitas de Jesús. Y si no necesitas de Jesús, pues no sé cómo se puede vivir sin Jesús, porque Juan 15 dice que separados de mí nada lo podréis hacer. Él está esperando que vayamos con todas las cargas y a Él descansemos y a Él le dejemos las cargas. O sea, ¿habéis entendido el Evangelio de qué va, no? O sea, tú vienes con todos tus problemas y lo dejas a Él y te marchas. No, te quedas viviendo con Él y Él te ayuda. Pero tienes que caminar, acercarte por fe, porque Él está dispuesto a hacernos y os haré descansar. Me imagino que, a ver, aquí hay mucha montaña, me imagino que vais a la montaña por aquí, la iglesia. Pero estaba viendo unas montañas que estaban en las Palmas de Gran Canaria. No sé cuántas veces habéis subido una montaña, pero es tan diferente subir con una mochila que subir sin mochila. Es tan diferente caminar tu vida con una carga en tu espalda, una carga que no tienes por qué llevarla, que dejar esa carga en Jesús y subir sin esa carga y avanzar sin esa carga. El Señor espera que vayamos a Él, como estemos, como estemos. Hace años me decía una chica, pastor, yo el día que deje de fumar, me bautizo en la iglesia. Y yo le decía, o sea, nunca. Ah, pastor, ¿no? O sea, nunca. Porque tú debes decir, el día que Jesús me ayude a dejar, el Señor me dé la fortaleza para dejar. Claro, es que ese yo ya nos tiene cansado. La cuestión es el día que Dios decida dejar las cosas en las manos de Dios, las cosas serán diferentes.
Y me decía, o sea, ¿me puedo bautizar si estoy? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que tú dejes en las manos de Dios de esas cosas y le digas al Señor que te dé fortaleza para hacer. Era el viernes antes del bautismo y me dijo, voy a dejar en las manos de Dios. ¿Usted me bautizaría? Digo, es tu relación con Dios. Yo no sé tu corazón. Si tú dejas en las manos de Dios tus problemas, Dios te resolverá. Tú tienes fe, tú tienes confianza. Sí, ya sabéis los hermanos, pastor, ¿cómo le va a bautizar si fuma más que un chino? Pero está diciendo que va a ordenar su vida. Ahora leemos las mentes, ahora leemos los corazones y le bauticé. Al año era directora de diaconisas. A los 2 años se convirtió prácticamente, era el brazo derecho de toda la iglesia. Porque cuando tú decides dejar las cosas en las manos de Dios, Dios obra. Porque cuando tú decides que Dios transforme tu vida, Dios transforma tu vida. Cuando dejas de luchar tú con nadar contra la corriente, Dios hace su parte. Cuando reconoces que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Y yo quedaba admirado de esa mujer, quedaba admirado de cómo Dios le pudo transformar su vida. Dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a los israelitas ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Cómo se puede vivir una situación así? ¿Cómo se puede vivir asustado? ¿Cómo se puede vivir maltratado por el pecado? ¿Cómo se puede vivir con miedo en esta vida? Por miedo, por no hacerle frente y por no decirle al Señor, ve tú delante, yo voy detrás tuyo. ¿Por qué se vive con miedo a veces? ¿Por qué tenemos miedo? Alguien me decía, pastor, ¿y si no nos aceptan los libros? Pues no nos aceptan, ¿qué vamos a hacer? No les vamos a dar con el libro por la cabeza si vamos en buen plan de amiguetes. ¿Cómo vamos a tratar mal a la gente que no quiere coger los libros? Y yo le decía, le contaba una historia, mira, yo cuando era jovencito vivía en Israel y nosotros salíamos con los jóvenes a dar libros, publicidad también en la calle. Y un día estuvimos dando libros en la calle, bajaron un coche, montón de judíos de estos que tienen unos tirabuzones, habéis visto en las noticias, ¿no? Y empezaron a golpear a mis hermanos, que no demos esos libros. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nos han golpeado a nosotros por hacer algo para Dios? ¿Cuántas veces nos han golpeado a nosotros? Yo me acuerdo levantar a un señor del suelo, llevarle y decir, vale, nos vamos por hoy, pero pero volveremos con más fuerza, porque no es mi obra, es la obra de Jesús. ¿Por qué vivir con miedo siendo hijos del Rey? ¿Por qué vivir con miedo siendo hijos del Rey? ¿Sabes? Cuando viví en Israel, un día el Ministerio de Asuntos Religiosos me dijo, no te vamos a renovar el permiso para que sigas en Israel. O firmas un papel que diga que no predicas el Evangelio en Israel o te largas. Pues no firmé. Me acuerdo que el pastor, el presidente de la misión en Israel me decía, y ahora Miguel te van a echar entonces, Miguel Fernando, te van a echar de aquí. Y yo le decía viéndole a la cara, pero ¿quién es mi Dios? O sea, si Dios me quiere que me... Mire, ya me esperarán en España con los ojos abiertos, con los abrazos abiertos. Eso era un día lunes cuando conversé con el pastor. Estaba orando con mi esposa.
mis dos hijos pequeños. Señor, no hagas que me vaya, no porque no quiera irme, sino porque quiero que tú obres, porque no quiero que me echen por predicar tu palabra. Déjame aquí y déjame seguir predicando. Así es que el día jueves me llamó el pastor y me dijo, Fernando, ¿has escuchado las noticias? Digo, no, no, no he escuchado las noticias. ¿Qué pasa con las noticias? Se había reunido el Parlamento, el Congreso, ¿no? El Congreso aquí en España, como es el Congreso Nacional, y habían tomado una ley y habían eliminado el día miércoles el Ministerio de Asuntos Religiosos en Israel. O sea, yo ya no tenía que sacar ningún documento porque era el ministerio que me obligaba, me pedía ese documento. Al no haber el ministerio ya no tenía que hacer ningún documento. Eso puede hacer Dios. Cuando predicas tu evangelio, cuando tú tienes ganas de avanzar, cuando tú le dices en la cara, yo quiero caminar de ti, tú ábreme las puertas. Yo no estoy hablando de testimonio de que estaba orando y aparece un montón de dinero. No, no, yo estoy hablando de predicarle, de hablar de Dios, de decirle, dame la posibilidad de llevar a mucha gente al altar, al altar, perdón, no estoy casando a nadie, a los pies. Y sabes que Dios me dio la posibilidad de hacer algo muy difícil en mi vida. ¿A quién pensáis que es la persona más difícil de llevar a los pies del Señor Jesús? ¿A quién sería la persona más difícil para ti de llevar a los pies de Jesús? Sí, sí. ¿A qué familiar? El que ha dicho Joan, ¿no? A veces es difícil llevar a un familiar. De hecho, para mí el mejor evangelista de la Biblia es Noé, ¿no? Yo cuando digo a los niños, Noé es el mejor. Pastor, ¿qué va a hacer Noé? Si solo metió a 8, sí, sí, pero tú mete a tu familia dentro del arca. Tú trae a la iglesia a tu familia a ver si viene. ¿Sabes a quién llevé a los pies del Señor Jesús? A mi suegra. Y eso sí que es tela. Solo por eso me merezco el cielo, ya. Recuerdo que vivíamos en Israel y ella nos fue a visitar. Nada más de entrar nos dijo, eh, eh, nada de esas cosas que estáis hablando, a mí no me liéis mi vida. ¿Qué te vamos a liar, mujer? Tú tranquila. Ya te bautizaré el Señor Jesús. Un año duró. Al año, a los 6 meses pidió estudios bíblicos y al año se bautizó. Porque es lo que puede hacer Dios. Cuando tú empiezas a vivir el evangelio de verdad, es lo que puede hacer Dios. Cuando la gente ve vidas transformadas, no hay necesidad de hablar demasiado. La gente pregunta, oye, ¿qué eres? ¿En qué crees? Dios esperaba que ellos regresen a los pies del Señor Jesús, porque subían, les desbastaban completamente todo y la gente estaba pobre, la gente estaba con miedo, estaba angustiada. En el versículo 11, 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina en Ofra, la cual era de los de Joás, Abiseirita y su hijo Gedeón. Estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí la cosa empieza a complicarse, porque Dios es consciente, ellos piden ayuda a Dios. Los textos anteriores que me he saltado, ellos piden ayuda a Dios. Y Dios elige un hombre. Pero cuando Dios te elige a ti, para predicar el evangelio, cuando Dios te elige a ti para trabajar con fuerza, cuando Dios te elige, Él va a proveer los medios. Él te va a proveer una persona, una fuerza, que no tengas miedo, que vaya. Pero yo cuando leo a Gedeón, ¿en dónde está? Dice que está escondido.
Está sacudiendo el trigo. ¿En dónde está sacudiendo el trigo? ¿Y qué es el lagar? ¿Y en dónde se tienen los lagares? ¿En dónde? ¿En dónde se tienen? ¿En qué parte de la casa se tienen los lagares? Dentro de la casa, no, dentro, no están fuera. O sea, él estaba escondido, sacudiendo el trigo ahí adentro de la casa porque tenía miedo. Porque ¿en dónde se sacudía el trigo? En la era, fuera, en el espacio, en el campo se sacudía. Pero él tenía miedo. El problema no es tener miedo, porque Dios también ama a los miedosos, porque Él también nos quiere a nosotros. Y a mí me encanta el siguiente texto que dice, se acerca el ángel de Jehová, Jesús mismo, y se aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nosotros le llamaríamos así a Gedeón. Yo cuando leo el texto digo, ¿en serio Jesús? ¿En serio Señor que estás llamando valiente a ese? O sea, si él es valiente, ¿yo qué soy? Pero es como nos mira Dios a nosotros. Dios no nos mira con miedo. Dios no nos mira en el pecado. Dios no nos mira en la basura que a veces vivimos espiritualmente. Dios nos mira lo que podemos llegar a hacer cuando estamos de su mano. Y Dios reconstruye. O sea, no te destruye, Dios te construye. Yo a veces no entiendo por qué la gente se va de cerca de Jesús. Yo no entiendo por qué la gente se aleja de Dios. Yo no entiendo por qué se van. Porque Dios te trata bien, te quiere, te restaura, te coge a veces hecho polvo y te restaura. ¿Cuántos jóvenes he visto completamente destruidos y cómo Jesús les va construyendo y después les veo tan diferente dentro de unos años? Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes cómo nos trata Dios a nosotros? Él estaba escondido. Y nosotros hubiésemos venido, ¿qué estás haciendo ahí? Sale de ahí. Le hubiéramos recriminado, le hubiéramos encontrado a la oveja perdida y le hubiéramos, ¿habéis visto cuando un niño se pierde en el centro comercial? La madre se va y cuando le encuentra al niño en vez de abrazarlo, ¿en dónde te has metido? Eso me llama mucho la atención. Estaba llorando hace unos segundos porque el hijo se ha perdido y cuando le encuentra al hijo, le sacude. Y para que no se quede muy sacudido, le sacude para el otro lado. Pero ¿por qué hace eso? Si estabas llorando porque se ha perdido. Pero Dios te encuentra tirado a veces. Dios le encuentra al hijo pródigo, tirado con los cerdos. Y, y, y dice que entrando en sí, dice, dándose cuenta en dónde estaba, cuando regresa, el padre le recibía con los brazos abiertos. Para nosotros no es mayor cosa que un padre se acerque a un hijo y el padre salga corriendo a abrazar al hijo. En nuestra cultura occidental eso no significa nada, pero una cultura semita como es la de Israel, que un padre, un anciano, se levante y corra, eso es una falta de respeto impresionante. Eso no hacen los mayores. Pero la historia dice que se levanta y corre a abrazar a su hijo. Lo que me está diciendo ese texto bíblico que a Dios le da igual. Él es tu padre. Y si tú decides regresar un día, no te va a decir, uy, a los años que vienen, ¿dónde estaba? Te va a decir, bienvenido. Te va a abrazar y van a hacer una comida de solamente de gratitud porque ha regresado. ¿En dónde estabas? Varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. No te va a sacar un listado de las cosas que has estado haciendo mientras no estabas aquí o de las cosas que haces mientras estás aquí. Te va a llamar un varón esforzado, valiente, mujer esforzada y valiente, porque sabe que el día que le digas, dirige mi vida, tú dirige mi vida. Tu vida va a dar un vuelco impresionante, pero un vuelco para hacer algo.
para compartir con otras personas de esperanza, porque de eso va el Evangelio. No que nosotros conozcamos un montón, sino que otras personas puedan conocer el Evangelio. Hace unas semanas estuve predicando en Ecuador, en el Campor Internacional, Nacional, compartiendo el púlpito con un chico brasileño que es presidente, director de jóvenes de una misión. Brasil es impresionante, de mente grande. Y este chico, su padre muere a los 11 años, cuando él tenía 11 años. Y él se queda viviendo cerca de Brasil en las favelas. Y para sobrevivir, él y su hermano empiezan a vender droga, la madre de la iglesia adventista. Pero ¿qué puede hacer una madre sin recursos, dos hijos, en una sociedad en donde la violencia es impresionante? Y dice que él pasó entrando de la cárcel de los 11 años a los 16, como yo entro de la iglesia. Ya cuando se hizo mayor de edad, dice que le tenía algunos años que le habían condenado cerca de 2 años, pero cumplía ya mayoría de edad. Y por buen comportamiento le dejaban salir los fines de semana. Estaba preso de lunes a sábado por la mañana. Yo me imagino que una madre que cree en Dios, viendo a su hijo así, debe ser un dolor impresionante. Y dice que la madre le decía, mira, cuando te den la llave, cuando, cuando ya cuando salga el sábado de la cárcel, pasa por la iglesia y yo te doy la llave. La madre en su corazón decía, al menos que escuche un poquito al pastor a ver si se toca un poco el corazón. Y el chico no quería ir por la iglesia. Decía, no, no, deja ahí cerca de la puerta, deja la llave. Y la madre decía, no, nos van a robar. Y el hijo le veía la cara, mamá, ¿qué nos van a robar? Si nosotros somos los ladrones. Y dice que un sábado se quedó y el pastor estuvo hablando acerca de unas becas que daba la Universidad Adventista del Plata para estudiar teología. Y él escuchó. Y cuando salió toda la gente se acercó al pastor. Pastor, cuénteme eso de estudiar teología que dan una beca. El pastor sabía quién era ese chaval. No, no, eso no es para ti. ¿De qué va eso, pastor? No, esto es una, vende los libros, esto no es para ti. Pastor, ¿de qué va? Cuénteme. No, es que esto no es para ti. Bueno, ¿me va a contar o no me va a contar? Ah, claro, ¿qué quieres que te cuente? Y dice que el hombre va, el chaval va, le explican de lo que tenía que vender libros, colportar, finalmente, y si vendía cantidad, le daban una beca para estudiar teología en la Universidad Adventista de Plata. Ahora el problema es que ya le aceptan en el colportaje. Ahora el pastor tenía que firmar, o la iglesia a la que él pertenecía, firmar un papel por todo, no sé si habéis sido colportores aquí, ¿no? Todos acá. Ahora, ¿qué pastor? Pastor tiene que firmar. ¿Quién firma ese papel? Si no sabía, no se sigue robando hasta el pastor. Y dice que, bueno, acceden, firman. Es que la primera semana no vende absolutamente nada el chaval. Y él sentado triste, dice, yo sé en dónde puedo vender los libros. Yo sé en dónde y me pueden comprar. Y dice que la semana siguiente se va a las favelas y empieza a vender los libros a los narcos, diciéndole, mira, si yo vendo cierta cantidad de libros, voy a ser el primero de Brasil y me van a dar una beca para ir a estudiar en Argentina y demostrarle que los brasileños somos mejor que los argentinos. Y como hay pique ahí entre Argentina y Brasil, esos narcos comprarle libros y venga a comprar libros.
El problema es que él llegaba con dinero en efectivo, claro, y la editorial preocupada, pero ¿en dónde está un papel firmado? ¿En dónde está un contrato firmado? Nada, él llevaba todo en efectivo. Claro, es que los narcos no pagan con transferencias, no pagan con tarjeta de crédito. Y él les explica a quién está vendiendo los libros. Acceden a que siga vendiendo. Y él dice, el último día, ya cuando estuvo a punto de completar la cantidad que tenía que vender para obtener la beca, dice que se encuentra con un compañero desde niños, un amigo que acababa de salir de la cárcel, y él empezó a hablarle de Dios, pero él no quería aceptar mucho. Y él le quería vender esos libros porque él entendía que vendiéndole esos libros, él podía de alguna manera conocer un poquito a Jesús. Así es que estaban asentados ahí uno de los jefes de los narcos, el chaval que acababa de salir de la cárcel y el chico que estaba vendiendo los libros. Y le ofrece los libros, le dice, mira, estos libros son muy buenos, yo voy a estudiar para ser pastor, y si yo gano, pues iré a Argentina y seremos mejores que los argentinos. ¿Te gustaría comprar? No, no, no quiero. Y el jefe de los narcos sentado ahí mirando, cómprale. No, 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 no quiero. Y el otro seguía. ¿Cuánto valen? 100.000, pero moneda brasileña. No, no, es que no quiero comprar, no tengo dinero. Y seguía el chaval vendiéndola. Y el jefe de los narcos diciendo, cómprale. No hacía acá. O sea, finalmente el jefe de los narcos que me saque el revólver, ¿le van a comprar o no? Claro, lo que haga falta. ¿Y ahora cuánto vale? Ahora vale 105. Este video, este testimonio está en YouTube, inclusive. Él lo cuenta, es largo, no lo contó en la predicación, pero me llamó tanto la atención. Vele ahora cómo es. Ahora trabaja con los niños, con los exploradores. Dormía en habitación continua a mí y ve la bondad que tiene. Él hacía mucho daño, había disparado a mucha gente, había vendido droga. Y cuando yo lo veo, o sea, yo no puedo creer que esa persona sea la que él contaba, porque es lo que Dios puede hacer. Es lo que Dios puede hacer. Es lo que Dios puede hacer porque Él nos está llamando y le estaba llamando a Él desde cuando era niño, que era un varón esforzado y valiente. Y te está llamando esta noche a ti, mujer, varón, hombre, esforzado y valiente. Hoy la iglesia necesita líderes que avancen sin temor, líderes que vayan adelante. No es que el consejo no, vamos adelante. No se trata de pelear con nadie, se trata de vivir con la convicción de que nuestra misión importante es compartir con otras personas. Que es la misión importante es que otras personas puedan conocer al Señor, como decía yo, que nuestra propia familia pueda conocer el Evangelio. A veces estamos metidos en proyectos en el África cuando nos olvidamos que tal vez mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis primos, todavía no han tenido la posibilidad de conocer a Dios. Hoy la iglesia necesita líderes que avancemos sin temor. Va a haber un montón de trabas, pero en Cristo Jesús seguro que iremos adelante. Que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por abrirme vuestras puertas y ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Amén.